Entonces yo le puse psicoanálisis y sexualidad uno y 2. Eh, en esta, la siguiente, por favor, ampliemos un poquito para que se vea mejor la diapositiva. Bueno, mientras les voy comentando, eh, trabajar este tema me viene precisamente de la lectura de un libro y la traducción de un libro, precisamente el que ven ustedes ahí, el de la derecha, el que se llama Le Phénomène Trans, la mirada de un filósofo, el fenómeno trans, la mirada de un filósofo, que es un texto publicado precisamente hace un año, en 2023, en Francia, que en una reunión de un grupo que se llama Carta Psicoanalítica, precisamente los que hacemos del comité de redacción de Cartas Psicoanalíticas, eh, me piden que haga una traducción de un artículo publicado en la revista Element sobre este libro. Y bueno, era una cosa relativamente pequeña, 5 o 6 páginas, lo hice rápido, se los envié, pero me di cuenta que el texto tenía mucha importancia, que era un texto bastante importante. Entonces le escribo a Dani Roberto Fuar, que es amigo de hace muchos años. De hecho, lo trajimos a México hace como 20 años, cuando iba a salir publicado en el Fondo de Cultura Económica su libro Locura y Democracia. Y en esa ocasión me tocó precisamente ser traductor de su obra, etcétera, y hemos mantenido una amistad durante muchos años. Y entonces pues le comento que traduje ese artículo. Entonces me dice, pues quedamos que por qué no traduce el libro, y me pongo a trabajar y precisamente lo terminé en diciembre del año pasado. Hubo una tarea complicadita porque pues hablar de sexualidad no es cualquier cosa, implica un conocimiento de la lengua no muy refinado, sino al contrario, implica un conocimiento del arrabal para poder encontrar, no sé, para traducir una parte donde da 30 términos para nombrar el pene en francés, pues obviamente tratar de pensar en correspondencias es casi imposible, y lo que hace uno es señalar, simplemente tratar de que el lector en español pueda tener una idea de las variedades, ¿no? Pero eh, el texto es de una importancia capital, y quiero comenzar precisamente por la censura, porque este libro, en Dani Robert Dufour, es un libro que es una respuesta a una censura. Les cuento la historia. Dani Robert está casado con una brasileña, y eso ha hecho que él tenga una relación mucho más estrecha con el mundo del portugués que con el del español, a pesar de que, bueno, realmente sabe que lo respetamos mucho, pero y bueno, también viaja mucho a Argentina, pero en Brasil tiene un pie puesto de hace muchos años. Entonces, digamos, está traducido de sus casi 20 30 obras. En portugués está la mitad. O sea, realmente hay una cuestión mucho más estrecha. En castellano tendremos 5 o 6 obras traducidas. Entonces, eh, entonces un libro que se llama El Delirio Occidental, que precisamente está ahí, iba a ser reeditado en la Universidad de Campinas, que es una de las más importantes de la nación, de la nación carioca. Y entonces, reitero, no era una primera edición, era la reedición por la misma universidad. Pero entonces había cambiado el fondo editorial, digamos, de la universidad, y en este momento estaba tomado por un grupo neofeminista, línea Judith Butler, eh, Dana Haraway y compañía, y peor. Y bueno, peor, ahorita van a entender por qué digo peor. Y simplemente dicen, hay una parte que en el Delirio Occidental donde él habla del amor,
y muestra una serie de fenómenos que están pasando, como los asexuales, la sexualidad que está ocurriendo en Japón, etcétera, y pues menciona eh, cuestiones que pues todos estudiamos en la escuela, ¿no es cierto? Que los humanos somos unos seres sexuados, a diferencia de otras especies de la Tierra, tanto de fauna como de flora, que a veces son sexuados y a veces son asexuados o se reproducen de formas muy, muy variadas. Y que cada célula trae escrito su sexo. Ujú. Eh, y esto obviamente se opone a las tesis de Judith Butler en su texto El género en disputa, que como ustedes recuerdan, y ahorita lo voy a trabajar con más detalle, eh, pues eh, eh, basado en ciertas ideas que de alguna manera vienen del psicoanálisis, plantea que entre los humanos, pues realmente el sexo pasa a segundo plano y lo que hay es simplemente género. Y eso tiene consecuencias muy importantes que, eh, que es lo que está en el segundo libro, en el fenómeno trans. Pero entonces, de esta censura, o sea, ¿qué quiere decir? El grupo neofeminista de la Universidad de Campinas dice que de ninguna manera va a permitir que ese libro sea reeditado y que si eso hacen va a haber una serie de demandas, etcétera, etcétera, porque está atentando contra los estudios de género, etcétera, etcétera, etcétera. En fin de cuentas, el texto es censurado y no se reedita. Entonces, pues obviamente esto pues, no dejó de llamar la atención a Dufour y dijo, pero ¿qué está pasando? Y, eh, y entonces se pone a estudiar la cuestión y de ahí viene el libro, El fenómeno trans, la mirada de un filósofo, donde no solamente se pone a estudiar la situación de las personas trans, tanto operados como no operados, porque existen las dos posibilidades, sino la nueva binaridad entre los transgénero, si lo que no están de acuerdo con el sexo de nacimiento, y los cisgénero, que es los que sí están de acuerdo. Y también se pone a hablar al final porque ya desde comienzos del año 2020-21, la crisis en la Tavistock Clinic, y en particular en la sección de tratamiento y de género, ¿no? Por eso ahorita, ese es el tema central que voy a trabajar la próxima vez. Hoy voy a antecedentes de cómo se ha trabajado esta cuestión en el psicoanálisis y para no ser aburrido, porque ya sé que todos ustedes han leído los tres ensayos para una teoría sexual, etcétera, los voy a pasar, por supuesto, pero de manera muy, muy rápida, simplemente para hacer un recordatorio y pasar a otra cosa, que es recordar lo que son eh, bueno, no adelanto vísperas, ahorita lo van a ver, que es tratar de ver, pensar de dónde vienen las fantasías sexuales, las teorías sexuales, etc. Comienzo refiriendo que en las conferencias que dio Freud en la Universidad de Clark, igual que las otras que dio en Viena, este, eh, en estas conferencias en la Universidad de Clark, le dedica una sesión completa al tema de la sexualidad, donde básicamente recupera las ideas planteadas en los tres ensayos para una teoría sexual. La siguiente, por favor. Los tres ensayos están divididos en tres secciones. La primera se llama las aberraciones sexuales, donde comienza a hablar del objeto, de la meta sexual. Años después va a hablar incluso de la fuente, etcétera. Eh, Va a hablar, se va a detener a tratar de pensar el fenómeno de la inversión sexual, es decir, cuando esto que queda enmarcado en esos años y desde años antes en terreno de las perversiones y que Freud de alguna manera trata de sacarlo de ahí al decir que todos los seres humanos tenemos naturaleza bisexual.
Y que esto va a dar lugar primero a un cierto roce con Wilhelm Fliess, que lo vemos en las cartas de Freud a Fliess, y después a una querella por la autoría, no entre Freud y Fliess, pero sí entre Wilhelm Fliess y Otto Weininger. Weininger se le ocurrió escribir en su libro Sexo y Carácter que él era el primero en plantear la tesis de que el hombre es de la naturaleza bisexual, a lo cual Wilhelm Fliess le responde que eso era falso, que él ya lo había publicado antes, y tiene razón. Ya lo había en un artículo pequeño, poco leído, pero ya lo había dicho antes Wilhelm Fliess. Aunque, revisando la bibliografía, pues nos encontramos que ya Clay y Linston ya lo habían hecho un poco antes. Pero en fin, no importa. Lo importante aquí es que Otto Weininger, después de esa querella y de que Fliess gana la querella, lo que va a hacer es suicidarse. Eh, eh, También, y aquí tenemos una referencia muy bonita en un libro que se llama Vol d'idées, Robo de Ideas, que publica Eric Bosch, que hace un estudio muy cuidadoso de esta querella por la prioridad, por ser el primero en decir tal idea. Y en ese librito, Vol d'idées, lo que hace Bosch es mostrar el camino que llevó a Otto Weininger a la claridad de la idea de la bisexualidad y se da cuenta que hay un personaje entre Wilhelm Fliess y Otto Weininger. Bueno, dos personajes de hecho. Uno es Freud eh, y el segundo es Svoboda. ¿Mm? Svoboda era un analizante de Freud que era muy amigo de Otto Weininger. Y si recordamos la manera como Freud trabajaba en esos años, no es de extrañar, y esta es la hipótesis de Bosch, y da una serie de argumentos muy interesantes para sostenerlo, y es que Freud fue que le habló a Svoboda de la tesis de la bisexualidad, de la cual Freud prácticamente no habla, y que fue Svoboda el que se la dijo a Weininger, y Weininger, haciéndose listillo, pues la plantea como idea propia. Esto, o quizás por forma transferencial, eso sabemos que también ocurre. Pero en fin, lo que deriva todo esto es el terrible y muy triste asesinato de un joven, porque era bastante joven en ese momento, Otto Weininger. Otro tema que trabaja Freud en esta primera parte de los tres ensayos es todos los estudios sobre la paidofilia, es decir, el, el gusto por los pequeñitos, y también la zoofilia, el deseo sexual por los animales. Trata sobre el tema que después ya va a trabajar como pulsiones parciales, la oralidad, la analidad, trabaja sobre el tema del fetichismo, el sadismo, el masoquismo, etc. Diferencia claramente entre neurosis y perversiones, donde va a derivar la tesis de que el neurótico sueña, desea lo que el perverso hace. Ajá. Y, eh, y bueno, hace el vínculo entre las pulsiones parciales y las zonas erógenas. Esto, perdón que lo pase tan rápido, pero creo que ya se lo saben bastante bien. La siguiente, por favor. La siguiente, Yolanda. Sí. Y bueno, otra cosa muy importante, que es quizás la parte medular del texto, es cuando se pone a hablar de la sexualidad infantil. Simplemente la tesis es decir, hay sexualidad infantil. Esto es algo chistoso, pero les debo decir, o sea, a nosotros ya nos resulta pues, como obvio, claro que hay sexualidad infantil, pero no era así en los años en los que Freud comienza a hablar de esto. De hecho, la lengua alemana no ayuda mucho, ¿eh? Porque la lengua misma, el vocablo Kind se dice en neutro, es das Kind, eh, como si en ese periodo todavía no arribase la sexualidad a ese pequeño ser humano. Señala una cosa que para mí me parece muy importante, que lo pude entender a partir de la tercera, cuarta vez que leí el texto, y es como
hay una cuestión que llama, que llama lo Urverdrängt, lo reprimido originario. Y en este texto Freud indica que esto Urverdrängt proviene ni más ni menos de lo olvidado en la infancia. ¿Por qué? Porque en la primera infancia el niño es un ser, un perverso polimorfo, como dice claramente Freud, y tiene deseos de todo tipo, y sobre todo deseos terribles de asesinato del progenitor que no, este, de mi propio sexo y de el deseo sexual y de posesión del progenitor que es del otro sexo. Entonces, este tipo de deseos se van a perder, se van a reprimir de lo reprimido originario y van a dar lugar precisamente a lo Urverdrängt, a este núcleo, a este elemento, digamos, central del inconsciente. Freud va a hablar también ahí de las famosas fases del desarrollo psicosexual, de donde se van a derivar las pulsiones parciales, los objetos parciales, y habla de una etapa inicial, que es la etapa oral, el niño chupeteando el seno materno, clave no solamente de su alimentación y por tanto su correcto desarrollo psicofísico, sino también de todo el apego, la relación de cariño, de reconocimiento de sí, de valoración de sí e incluso de emergencia del deseo. Somos entidades deseantes y esa es una tesis de Lacan gracias a que recibimos ese deseo de vivir de parte de nuestros padres. Por otro lado, tenemos la fase anal, la fase de retención, de heces, la fase cuando el niño regala a sus padres precisamente la posibilidad de no estarse cagando por todas partes y en todo momento, sino la posibilidad de dominar, de controlar el esfínter y poder hacer pupó en los momentos en los cuales se encuentra en el lugar adecuado. Finalmente viene en ese primer momento la fase fálica, donde el niño descubre el pene. En esta época, ustedes se acuerdan bien, Freud dice que no entiende muy bien lo que pasa con la niña, porque pues la niña no tiene pene, entonces pues lo que viene es envidia del pene, que es algo concepto que va a desarrollar muchos años después, con toda amplitud, pero que ha generado una cantidad importantísima de trabajos acerca de este asunto de que Freud es muy claro en esa época de decir, no hay conocimiento de la vagina, de lo que es eh, la, un orificio que puede permitir también una vida sexual y que es tan órgano sexual como el pene y que no es el clítoris. Entonces, viene una etapa después, que es la famosa etapa de latencia, donde el niño precisamente reprime, se forma en ese momento la conciencia moral, aparece entonces lo reprimido originario, etcétera, y para llegar, cuando llega la persona a la pubertad, al periodo genital en el cual ya no es solamente fantasía o teoría o toqueteo, sino posibilidad real de tener hijos, ¿no? Eh, bueno, y habla también de otros conceptos, el complejo de castración, el complejo de Edipo, etc. La siguiente, por favor. Eh, una antes. Se puede hablar en la tercera parte del texto, no, uno antes. Esta, la siguiente, es la metamorfosis de la pubertad. Simplemente eh, plantea algo que ya sabemos muy bien, ¿no es cierto? Esto que ocurre con los chicos cuando llegan a la pubertad, como aparecen los caracteres sexuales infantiles, ya juveniles, ¿no? Aparece pelo donde no había, crecen órganos, aparecen, bueno. Y donde plantea una de las tesis quizás más para el modelo económico de la comprensión del psicoanálisis, que es cuando nos damos cuenta que Freud siempre tuvo en la cabeza, para pensar en energía, siempre tuvo en la cabeza el modelo de la sexualidad. Y entonces va a decir que el aumento de tensión
es displacer. Piensen en una persona que se está excitando mucho y entonces tiene displacer precisamente porque no puede, porque aumenta la tensión, aumenta, eh, digamos, las ganas. Pero el momento en el cual que viene la descarga, eso es el placer, el momento del orgasmo. Sí, el modelo con el cual Freud piensa la energía, el modelo económico, está basado en la sexualidad. Hay también diferencia entre el libido yoica y el libido de objeto, algo que va a ampliar en la introducción del narcisismo, indicando que hay una libido que se retrotrae hacia sí mismo, que es la libido yoica, y hay otra libido que se ubica en las cosas del mundo exterior, la libido objetal, y que, pues, bueno, son simplemente eh, referencias que van a darle a pensar muchas cosas. Años posteriores, diferencia hombre-mujer como actividad-pasividad. Luego se va a desdecir de esto, de esta tesis. Se va a dar cuenta que no necesariamente la mujer es pasiva y el hombre activo, sino que es al contrario en muchos casos y que no se puede de ninguna manera generalizar una tesis de esa forma. Y también habla del tabú del incesto, muy al pasar, pero aparece. La siguiente, por favor. No plantea en este texto la idea de la universalidad del complejo de Edipo. Es una cosa que se lo van a preguntar, se va a preguntar muchos años después. E incluso desde la antropología se va a tomar el tema y lo va a estudiar con mucho cuidado el gran antropólogo francés Claude Lévi-Strauss en su libro Las estructuras elementales del parentesco. Va a repetir ideas en la antropología estructural, pero en este libro en particular de las estructuras elementales del parentesco, Lévi-Strauss refiere lo que ocurre en una tribu, en un pueblo originario de la Amazonia, donde se encuentra con una sociedad matriarcal, donde, pues, si es matriarcal, entonces, pues, en principio no tendría que haber complejo de Edipo, pero se da cuenta que, ¿y por qué no tendría que haber complejo de Edipo? Simplemente porque los niños solamente reconocen a un progenitor, que es la mamá. La mamá en una sociedad matriarcal puede tener muchos hombres, digamos, eh, y puede no saber de quién son los hijos que tiene. El mejor ejemplo de esto es lo que ocurre, lo que narra Margaret Mead en su libro Sexo y Cultura en Samoa, eh, y donde ella dice, por ejemplo, es un texto de comienzos de la primera mitad del siglo pasado, donde ella está muy asombrada que una cultura que tiene pues muchos conocimientos en infinidad de cosas, toda una tradición, conocimientos no solamente técnicos, sino incluso científicos, de movimiento de astros, de poder localizar coordenadas, etc. No podían tener, ese pueblo, no podía entender la cuestión de que la gestación tarda 9 meses y una semana. O sea, simplemente era impensable, no lo podían entender. Y entonces una buena parte del texto está lanzada a pensar por qué en Samoa no se, no se sabe que que después de tener relaciones sexuales, después de 9 meses y medio, se tiene un bebé. Y entonces se ponen a trabajarlo y se da cuenta, en primer lugar, que las jovencitas de Samoa, y los jovencitos también, tenían vínculos sexuales desde una etapa muy temprana, prácticamente niños, desde que se les antojaba y querían saber todo el calorcito y la playa y
¿no? Pues era muy fácil la vida sexual y comenzaban a practicarla de manera muy temprana. Y por tanto tenían 3, 4 años, 5 años en los cuales tenían relaciones sexuales sin tener niños. ¿Ah? Y pues, pero esto es un momento dado, si ya tienen, ya es de una madurez de los órganos genitales y ya se pueden comenzar a embarazar, pero esos 3, 4 años que tuvieron vida sexual sin procrear, pues de alguna manera, pues marca. Ajá. Entonces por eso las mujercitas decían, cuando les salía un hijo, decían, ay, claro, estoy embarazada, no porque me relacioné hace 9 meses con alguien, sino porque pasé por el río sagrado en miércoles, caray, eso fue. ¿Ah? O porque ay, me senté en la piedra sagrada, ni más ni menos que el primer día de plenilunio. ¿Ah? O sea, que era la manera como ellos explicaban por qué alguien se embarazaba. Y todos los hijos entonces eran hijos de los dioses. Además, ¿por qué? Los papás eran sociedades matriarcales. Los, los, una mujer podía tener muchas parejas sexuales y además eh, 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 todo el tiempo, cambiando todo el tiempo. Entonces los hijos eran de la madre, ¿no? Etcétera. Hay muchas formas de cultura matriarcal. Ahí les puse otro, el que estudia Charles-Henri Pradel de la Tour, en un libro que se llama Etnopsicanálisis au Pays Bamileke, que los Bamileke es una rama de los Banguas del África subsahariana, donde Chazari Pradel de la Tour, es un alumno, bueno, todavía vive, fue alumno de Lévi-Strauss y de Jacques Lacan, y Chazari Pradel de la Tour les, les eh, los trabaja con ellos y se da cuenta que es una sociedad patriarcal que tiene otras maneras de entender las cosas. Y de la misma, una cosa bastante similar a lo que les mencionaba de Samoa, aparte de una cantidad realmente muy interesante de ritos y de formas culturales, eh, eh, muy interesantes, pero bueno, no se trata de hablar de ese libro. Nuestro amigo Guillermo de la Hanti también ya publica desde el año 1982 una recensión bastante valiosa, sobre todo fue hace 40 años que de la Hanti publica ese libro en la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, pero en fin, entonces este es un tema que, si bien no es universal el Edipo tal y como lo plantea Freud, sí es universal, pero siempre manteniendo lo que se llama la estructura del Edipo. Aquí, a ver, soy cuidadoso. El Edipo, tal como demuestran varios autores, antropólogos, el Edipo es universal, pero lo que varía es el objeto prohibido. La siguiente, por favor. ¿A qué me refiero con eso? Acuérdense que en el Edipo, tal y como lo plantea Freud, está prohibido la relación, digamos, sexual con el progenitor del otro sexo. Y bueno, también del propio sexo. Y hay como un objeto que está prohibido y que genera este odio y amor hacia uno u otro de los progenitores. Eh, Esto se va a modificar y de hecho lo va a hacer este cambio, lo hace Lacan en el seminario Las formaciones del inconsciente, las cuales recupera precisamente el doctor Hugo Bleichmann en su libro Introducción al estudio de las perversiones. Eh, lo que hace Lacan en este texto es hablar del Edipo, pero no en términos
estrictamente freudiano, sino plantea, hace como un esquema, ¿qué les puedo decir? Matemático de la cuestión, y se pone a hablar eh, de una estructura triangular donde eh, se dan unas ciertas matemáticas que van del 1 al 3. Dice, inicialmente tengo una célula narcisística, una célula niño-madre, que cuando ingresa la ley paterna y la rompe la célula narcisística, que es 1, al romper la ley paterna, aquello que separa al niño de la madre, lo que tenemos son 3. Se pasa del 1 al 3, de una unidad donde el seno es una parte del cuerpo del niño, se pasa a un momento en el cual ya tenemos 3 integrantes, el niño, la madre y el padre. De la ley paterna queda él como ley, lo cual le permite al niño poder eh, jugar en esas dos legalidades. Pero bueno, esto es, perdón que lo haya hecho tan simple, es lo que, de manera tan resumida, lo que plantea Lacan en ese medio de las formaciones del inconsciente. Entonces, eh, eh, ahora, todos los deseos mortíferos, eróticos de la primera infancia, de la época, digamos, perversa polimorfa del niño, quedan formando parte de lo Urverdrängt, de lo reprimido originario. Ok, la siguiente, por favor. Y esto produce una sexualidad humana muy particular, que es lo que lleva, que es lo que yo entiendo que está en el fondo de las tesis de Lucy Garay y a partir de ahí de Judith Butler, de decir es que el sexo humano no va en la misma dirección que el de los otros animales. Hay una cosa diferente. Y uno puede decir, tienes toda la razón. Hay famosa historia que dice, si uno lleva a un perrito y una perrita, al perrito hijito y a la perrita mamá, y lo lleva a una isla desierta, pues al rato voy a tener un chorro de perritos en la isla. Pero si llevo a un humano, a la mamá y a su hijo a una isla desierta, ya se acabó la humanidad. No va a haber más humanos ahí, porque el niño no va a andar con su mamá. Esto es como una historia, eh, digamos, narrada, pero no, yo no he sabido de nadie que le haya comprobado, por cierto, pero, pero a cualquiera a cualquier humano que uno le cuenta esta historia, todos, o sea, salvo, no, yo no conozco a nadie que haya dicho, ahí está seguro, yo no, o sea, no me imagino a alguien que la haya puesto en duda. Pero bueno, hasta aquí, todo esto lo que acabo de decir, pues yo sé que ya se lo saben y hasta qué aburrido escuchar a Tamayo diciendo estas cosas. Está bien para recordar, pero lo divertido es lo que les quiero plantear a partir de ahorita. Ustedes saben, Freud habla de las teorías sexuales infantiles, las repiten muchos más autores, incluso se amplían, etcétera, que la universalidad del pene, es decir, que todo el mundo tiene, que es la que está en el caso de Herbert Graf, el caso Juanito, ¿no? De que él, ¿te acuerdas que él andaba buscando el pene de todos los animales porque él decía que era una cualidad de lo vivo tener pene? Es por eso que lo ve su hermanita Hannah, se lo anda buscando y dice, sí tiene, pero está chiquito, ¿no? Pero bueno, en fin. La otra teoría sexual infantil de que se alumbra por el recto, o sea, por el ano, que es por donde salen los bebés. ¿Por qué? Porque no tiene idea de la existencia de la vagina, ni del útero, por supuesto. El sexo vivido como un acto sádico, ¿ah? Que es lo que nos encontramos un poquito en las reflexiones del hombre de los lobos, de Pankejeff,
O la fantasía de castración, de que si tú haces esto y te sigues agarrando ahí, te lo voy a cortar, que a veces es realmente una amenaza de castración, pero puede ser solamente fantasía. O la otra teoría sexual infantil de que mi madre va a reincorporarme, ajá, la vagina dentada, esa que, que, que devora. Aquí simplemente una imagen que les puse de un castrador real, ¿no? La siguiente, por favor, Yolanda. Y bueno, me encontré un librito hace ya algunos años en la François Mitterrand, en la biblioteca François Mitterrand de París, de un alumno de Georges Devereux, que es, ¿se acuerdan de Devereux, el autor de las ciencias del comportamiento, que se llama Nathan Tovey? Nathan Tovey lo que hace es un librito que se llama Psicoanálisis y copulación de insectos, ¿no? Eh, y, y entonces, pues de estas cosas que uno está viendo libros, ¿no es cierto? Y comienzo a leerlo y digo, pero es que aquí viene, esta es la fuente etológica, ¿ah?, de las fantasías sexuales. Eh, y después, bueno, me permití buscar otras formas de sexualidad, no solamente las que narra Toby, que son básicamente de insectos, sino también lo que ocurre entre otros reinos, bueno, y en particular pasando de los artrópodos a los peces, por ejemplo. Pero bueno, comienzo. Eh, esta fantasía de mi pene es un taladro y entonces te voy a penetrar y, y, y tantos chistes que hay de la pilarica, bueno, todo eso, ajá, te lo voy a hacer por donde nunca te lo han hecho y no, por los ojos no, bueno, ustedes ya saben esos chistes. Y entonces, este, eh, espero que conozcan el chiste, porque ya me reí solo. Pero bueno, la cuestión es que uno ve la forma de la sexualidad de las chinches, es que dice, pero es que estos animalitos hacen la fantasía. Ajá. Las chinches, ajá, tienen priapismo, es decir, tienen un pene enorme respecto a su tamaño. En segundo lugar, se meten con homosexuales, o sea, de su mismo sexo, con otro sexo, no importa. Se meten con otras especies. ¿Ah? Es un fenómeno la chinche. Pueden copular 200 veces al día. 50% de esas cópulas son homosexuales, además. Otros 20% son con otros insectos y solamente 30% son con hembras. La violación es una, o sea, es una copla que es una violación, porque lo que hace es un pene jeringa que penetra el exoesqueleto de la chinche y lo hace donde puede. ¿Ah? ¿Ah? Depositan entonces cantidades enormes de esperma. O sea, y aquí lo bonito es, Toby dice, si fueran humanos, estamos hablando que estarían depositando 30 litros de esperma para que vean la magnitud de lo que hace la chinche. Y como es tanto esperma, pues de vez en cuando si le tocó a una hembra, pues sí encuentra el óvulo, pues son cantidades tan enormes. Y eh, y bueno, también se lo hace al pobre macho violado de su propia especie o de la otra. Pero es que es la fantasía de violación, la fantasía del macho, yo te voy a penetrar y por todas partes. Pero la chinche lo hace. La siguiente, por favor. La fantasía de castración, que mejor ejemplo que las abejas. Porque la abeja reina en el vuelo nupcial se encuentra con un zángano y copulan, y al hacerlo le arranca el pene y además parte su sistema digestivo, como ocurre cuando cualquier abeja lo pica a uno. Ustedes saben, el aguijón está conectado con el sistema digestivo de la abeja y cuando nos pican, la pobre abeja se muere porque ya no tiene posibilidad de seguir alimentándose. Eh, es pues que hay que quitarse el aguijón cuando una abeja lo pica a uno, pero
pero en la cópula entre la abeja reina y el zángano ocurre eso, pero con el pene del zángano. Se lo arranca la abeja reina y a partir de ahí, bueno, el macho bien se muere, pero la reina se fecunda a sí misma con ese pene que le robó al otro. Es decir, hay hembras así. Pero bueno, el otro son las arañas. Las arañas son divertidísimas, por cierto. Hay una araña que se llama la araña pálida que hace que uno le tenga miedo a la cópula, conociéndolas. Pueden ver las dimensiones de la araña. La grande es la hembra y el chiquito rojito, rojillo por ahí, ese es el macho. Entonces, eh, eh, en este caso, la araña lo que hace es permite que la copule el macho, pero inmediatamente después lo agarra y se lo come. ¿Sí? O sea, es terrible. El macho ya sabe que va a hacer sus cositas, pero ya le toca morirse, porque solamente se puede así. El siguiente, este es mucho más conocido, ya es muy referido, que es lo de la mantis religiosa, que para que el macho pueda eyacular, le tiene que cortar la cabeza. Si no eso no ocurre, o sea, si no lo mata, la hembra simplemente no existe la eyaculación. Se sacrifica el macho por tener descendencia. La siguiente, por favor. Este otro también es muy divertido, también de araña, la araña pisauro. Es una araña que logra sobrevivir a la cópula. También es mucho más pequeño que la hembra. Y para traerla lo que hace es una bola de un insecto que lo envuelve en seda. Y entonces cuando se lo deja en un lugar cerca de la hembra lo ve, se acerca a la bola esa y comienza a ver cómo se lo va a comer. Y en ese momento el macho, que es rapidísimo, llega, copula con ella, se escapa y a veces incluso es tan rápido que hasta le roba el regalo que le dejó. Esto es un Speedy González de las arañas, pero en fin. Otro es el otro tipo de araña, que es las arañas que son tan peligrosas, son tan agresivas estas arañas. La araña Polyxenus, que lo que hace el macho es teje una tela, coloca ahí su esperma, una tela específica que reconoce la hembra, y deposita ahí su bolsa de esperma y se va. Y entonces la hembra llega y se mete ya solita la bolsa de esperma. Nunca se tocan el macho y la hembra. Es una especie de masturbación, pero productiva en el caso de las arañas. La fantasía de la media naranja también tiene su correlato entre los insectos, que es que ya encontré mi media naranja y ahora yo soy todo para ti, tú eres todo para mí. Eso pues ni más ni menos que lo hacen las termitas. Aquí pueden ver el tamaño de la reina y el tamaño del rey de las termitas. Es mucho más grande la hembra. Pero lo importante no es eso, sino que cuando se encuentran, se van y hacen su termitero, hacen una cámara y se quedan ahí y después comienzan a tener hijitos, y entonces esos hijos comienzan a construir el termitero, que son estructuras enormes, por cierto, pueden llegar a tener 2 metros, 3 metros, con una capacidad de resistir el calor y el frío de manera impresionante, sobre todo el calor, porque piensen que son de clima que puede llegar a 40, 50 grados centígrados, y a pesar de eso, por los túneles, por todos los sistemas de aireación que tienen los termiteros, pueden tener 20, 30 grados al interior, o sea, diferencias muy importantes de temperatura respecto a la temperatura exterior. Entonces, están las termitas, llegan a la cámara nupcial, el macho y la reina, se cortan las alas y ya nunca, o sea, los agujeritos para salir son tan pequeños que ya nunca más pueden salir. Es su cárcel.
se encontró su media naranja y a partir de ahí ya nunca va a poder salir. Es esta fantasía de la monogamia. Pero bueno, luego ya esto ya es peces, ¿no? Eh, el sexo para toda la vida también, que tiene que ver con esto de somos tú y yo uno mismo, somos uno mismo, pues lo realizan este tipo de peces, los peces demonio marino o también denominados peces anzuelo, porque tienen esta especie de proyección a la altura entre los ojos, que lo utilizan precisamente como anzuelo que pueda llamar la atención de otros peces para comérselos. Este es un tipo de peces de las profundidades que cuando el macho encuentra una hembra, va corriendo, nadando y la muerde. Y a partir de ahí uno la suelta, se comienza a fusionar con la hembra, a partir de esa mordida. Sus tejidos se fusionan con la hembra y al final queda convertido solamente en un depósito de esperma. Eh, eso es un buen indicador para los hombres absolutamente fieles. O sea, ten cuidado con convertirte solamente en una bolsa de esperma. Pero bueno, la siguiente, por favor. Bueno, y esta es una cosa que es increíble. Es la fantasía de precisamente los que ahorita llamamos el fenómeno trans, ajá, que son los peces transgénero. Ajá. El pez payaso, llamado también Kobudai, también llamado Napoleón asiático, eh, es un pez que nace hembra, pero que en el curso de su vida se puede un momento dado ir a las cuevas y regresar como macho. Eso es impresionante. Ya quisieran muchos cirujanos plásticos poder hacer algo así. Estos peces sí lo pueden hacer. Eh, 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 bueno, en fin, es es una fantasía que la naturaleza puede hacer. Pero bueno, en fin, podríamos seguir hablando de la etología, pero creo que es suficiente para mostrar cómo las fantasías sexuales que llegan a tener los humanos no vienen de la nada. Ajá. Ni más ni menos que la naturaleza las realiza. Esto es muy impresionante. Esta idea de que hasta la más loca idea ficcional se puede encontrar en esta cosa increíble que es la física, que es la naturaleza, pues obviamente no deja de asombrarnos, ¿no? Eh, eh, Volvamos a la cuestión del psicoanálisis en textos posteriores. Freud se pone a hablar, no sé, del problema del Edipo femenino, como yo les decía hace rato. La niña solamente reconoce la existencia del pene, los niños en general, y por tanto, pues, ¿perdón, alguien quiere decir algo? No, no. Bueno, entonces, pues la pregunta es qué pasa con el Edipo en el caso de la niña. Y ustedes saben todas no, todavía no, la anterior. Todos los malabares que dio Freud, sin poder responder algo medianamente este, comenzó a hablar del super yo débil de las niñas porque no tiene una amenaza de castración de la misma naturaleza que los niños porque ya no tienen nada que perder. Una serie de cosas que obviamente le van a criticar las grandes psicoanalistas feministas que hemos tenido y que con toda razón critican e incluso dicen que Freud era misógino, etcétera. No sé si misógino, pero que sí no tenía, no comprendía bien ese asunto, eso es evidente. Eh, Me parece que la salida que hace Lacan al hablar de la hipoestructura es una salida mucho más, al menos lógicamente, con una coherencia lógica mucho mayor que la que planteó Freud y que ustedes recuerdan al final
dejaba como pregunta esto de qué quiere una mujer. ¿Ah? Was will das Weib? ¿Qué quiere la mujer? Que está un poquito jugando en el chiste ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que quiere una mujer? Y obviamente aquí, bueno, pone al hombre haciendo las labores de la casa. Entonces, Freud va a criticar también la tesis de Jung de que hay un complejo de Electra. Ajá. No porque le repugne la idea de, de que pueda pensarse de otra manera la sexualidad infantil, la sexualidad de la niña, sino porque aplicar Electra no es precisamente la mejor tragedia para, para expresarlo. La siguiente, por favor. Y bueno, Lacan se enfrenta a este problema, lo trabaja en muchos momentos, te voy a mencionar solamente dos. El Congreso de Sexualidad Femenina, que está publicado en los escritos, y las fórmulas de la sexuación tal como las desarrolla en el seminario Encore, en el seminario Aún. Comienzo por este segundo punto, porque ahí claramente Lacan habla de un lado hombre y un lado mujer, y plantea esto que ven ustedes ahí, para toda X, existe una X eh, eh, existe una X en la cual la función fálica puede estar o no estar. Lo estoy diciendo de manera muy sucinta, mientras que del lado mujer eso no existe. Esto va a llevar a una tesis como decir la mujer no existe, para intentar decir que no hay se puede hablar de las mujeres en plural, pero no de la mujer, porque implicaría eso que habría una naturaleza diferente entre las mujeres y los hombres. Eh, Tesis, por cierto, que les interesaban muchos en la época, que planteaban precisamente que, dado que había esa diferencia de naturaleza, los hombres eran superiores a las mujeres. Lacan, en una tesis que, si ustedes lo leen en 1973, es una tesis feminista, porque es una tesis de frente a esos este, varones que decían que, claro que había diferencia de naturaleza entre hombre y mujer y por eso el hombre era superior. El Lacan decía, olvídalo, eso no es así, no hay diferencia. ¿No? No hay hombre es una categoría que se aplica a tener los que tienen pene y tienen vagina. Es un uso genérico y en el caso del se dice que con una palabra masculina, pero eso no importa. Lo importante es que no hay diferencia entre los entes que tienen pene y los que tienen vagina, no hay. Son hombres todos y ya. Entonces, por eso va a decir, la mujer no existe, porque no hay una naturaleza femenina que se oponga como sostenían, digamos, los patriarcales de la época. La siguiente, por favor. Esto lleva también a la posición de lo que es Lacan diferencia dos maneras de entender la sexualidad en este seminario Encore. Uno que tiene que ver con un placer que tiene límites, un placer que se detiene, un placer que tiene un orgasmo, que tiene una descarga. Y entonces lo que viene es el cansancio, viene la fatiga, etc. Esa es una forma, la forma de lo que ubica en el lado hombre. Dice, pero hay otra forma, que es la forma del goce ilimitado. Y esto lo ubica del lado de la mística. Por eso el seminario Encore tiene en su portada ni más ni menos que una imagen de Santa Teresa, la Santa Teresa de Botticelli, que está en un trance místico, orgásmico, va a decir Lacan. Pero no es el único místico que tiene ese tipo de cuestiones. Ahí les puse solamente una, que es Teresa Neumann,
que es una mística alemana, muy cerca, por cierto, donde estuvo Catalina Emmerich, otra mística también de esa región del mundo, y Teresa Neumann, nacida en Königsreuth en 1898, muerta en el 62, era mística y además estigmatizada. Pueden verlo en esa sangre que le salía de los ojos y de la, eh, de la parte de la palma de la mano, de las manos. Eh, este, eh, bueno, en toda esta larga tradición que es la mística, comenzando por la mística española, ya mencioné a Santa Teresa, pero también a San Juan de la Cruz, etcétera. Aquí recuerdo ideas que nos decía el doctor Ramón Shirao cuando nos enseñaba que los místicos no eran creyentes, ¿no? Porque en su arrebato, en su momento místico, son uno con Dios, están repitiendo los estigmas de Cristo mismo. Entonces no necesitaban creer, ellos eran Dios, ¿no? El momento, la mística es un goce sin límites, es un humano divinizado. Uh-huh. eh, y bueno, frente a eso, pues es que Lacan se opone a eso y dice, pues la verdadera fórmula del ateísmo no es la fórmula nietzscheana de Dios ha muerto, sino Dios es inconsciente. Tenemos necesidad de crear una entidad de esa naturaleza para sentir que nuestra vida tiene algún tipo de sentido y que no nos va a golpear la muerte. La siguiente, por favor. El otro texto que les quería referir sobre este tema es el famoso Congreso sobre la Sexualidad Femenina. Es un texto donde Lacan interviene y va a hacer una serie de indicaciones, sobre todo respecto a una cuestión terminológica. Lacan se pregunta ahí de cuestiones de una manera muy arqueológica, en el sentido Foucaultiano, de que sí está bien hablar de un congreso sobre sexualidad femenina, pero primero, ¿qué quiere decir mujer? ¿Qué quiere decir con esta palabra? Y entonces se pone a trabajarlo en serio. Aquí les debo referir un texto que alguna vez nos hizo leerlo Silvia Blechmar. Carlos se va a acordar del libro. Que es un texto de André Green, que tiene varios artículos y uno de ellos se llama El género neutro. Les recuerdo muy rápidamente lo que plantea ahí André Green, y es que Green refiere los años en los cuales todavía él no tenía formación psicoanalítica, era solamente médico, y dice, me viene a ver una mujercita con un síntoma y era que no podía tener hijos. Ya estaba casada hacía varios años, pero simplemente no podía tener hijos. Y entonces, pues yo le dije, venga, hágase tales análisis, vamos a ver qué está pasando, etcétera. Y vuelve 15 días después, o no sé, algo así, y le dice, señora, no se preocupe, usted va a poder tener todos los hijos que quiera. Lo único que necesitamos es hacerle una pequeña incisión en el vientre para que baje el pene y los testículos que usted tiene ahí, porque usted realmente es un hombre. Esta vagina que tiene no sirve para maldita la cosa. Y pues usted es un tipo de hermafroditismo, pero afortunadamente su pene y testículos están muy bien desarrollados, simplemente hay que bajarla. Obviamente era una mujer así, medio hombrona, medio con una carga de testosterona importante, pero lo interesante es cómo termina la historia. André Green dice, y entonces cuando le dije esto, me dijo, saque eso, no me interesa ya tener hijos.
Entonces dice, pues entonces me parece que el sexo biológico no era lo más importante para esa mujer, sino la construcción del género. Ella se vivía como mujercita. Y sí, quizás de esa vagina, quizás esos mini ovarios que tendría por ahí, pues no iba a salir nunca un bebé, pero, pero eso era su identidad. Ujú. Esa era la que ella se había construido a lo largo de los años y no le interesaba construirse otra. Entonces prefería ser castrada, que fue lo que hicieron, ser castrada de ese pene y esos testículos perfectamente funcionales que tenía. Y entonces, pero esto nos hace pensar entonces qué quiere decir ser mujer o qué quiere decir ser hombre. Ajá. Y Lacan termina este artículo diciendo, bueno, pues, ¿qué es lo que diferencia un hombre y una mujer? Intelectualmente no hay diferencia. En el ámbito de la ternura, pues no, los dos pueden ser igual de tiernos, cualidades, digamos, emocionales, totalmente variable, etcétera. Pues quizás lo único que puedo decir que sí hay una diferencia importante es que la mujer solo ella puede tener hijos. Y entonces dice, ok, ya quedamos, algo interesante. Ahora sí, la mujer es aquella que puede tener hijos. Ah, pero tengo un problema. Y es que las lesbianas que no solamente no tienen, sino no les interesa tener hijos, entonces no serían mujeres. Y aquí tenemos un problemita, que no lo resuelve Lacan, nada más queda como apuntado. La siguiente, por favor. Finalmente, a partir de todo lo anterior, me permití escribir un artículo en el año 2002 que se llama El hombre no es masculino y la mujer no existe. Tomando en cuenta lo que les vengo diciendo, todo parte, en este caso, este artículo de este libro que me encontré en la biblioteca de mis padres, escrito por Paul Julius Möbius. Quizás ustedes lo recuerdan, él fue muy famoso, se hizo famoso por haber publicado un libro sobre la locura de Friedrich Nietzsche. Y después, ya que ya era famoso, se le ocurrió escribir este librito. Él era neurólogo, ¿eh? No era cualquier persona, no era un loco que se le hablaba de algo, que simplemente, fíjense lo que hizo Möbius, es un estudio neurológico que en sus cánones demuestra que la mujer es inferior, publicado a fines del siglo XIX. ¿Cómo lo demuestra? Bueno, hace un estudio filogenético y dice, las especies son cada vez más inteligentes dependiendo de la cantidad de materia gris que tienen. Si yo tengo una rana con una materia gris de 2 centímetros, pues es mucho menos inteligente que una lagartija que lo tiene de 2,5 y es menos inteligente que un gato que lo tiene de 8 centímetros y menos inteligente de un perro que lo tiene de 20, etcétera. ¿Mm? Y así va avanzando en esa escala hasta que llega al ser humano y dice, si yo eh, comparo la materia gris de un hombre del promedio de los hombres y del promedio de las mujeres, me doy cuenta que la materia gris de los hombres es entre 10 y un 15% más grande que el de las mujeres. Por tanto, el hombre es más inteligente que la mujer. Obviamente, pues, no se requiere mucha materia gris para decir, oye, pero es que no solamente la materia gris es 10-15% más grande, también es la altura y el tamaño de los músculos y muchas otras, el tamaño del intestino y todo eso es esa proporción más grande, ¿no? Y además, la inteligencia no tiene que ver con el tamaño de la materia gris, sino de las interconexiones y de los vínculos sinápticos, etcétera. O sea, eso ya obviamente se lo dijeron años después, pero en vida, ¿se fijan cómo era la idea? Era admitir que hay una naturaleza diferente de hombre-mujer y sobre todo, para justificar por qué la mujer tendría que estar sometida en una sociedad patriarcal a los hombres. Esto es precisamente a lo que atacaba Lacan cuando decía, la mujer no existe.
Eh, Me tocó escuchar también otra discusión de este mismo orden, pero en el plano de la filosofía. Esto le estoy hablando de la década de los 90 en la ciudad. Esto fue, ya no me acuerdo si fue Aguascalientes o Zacatecas, un congreso de estos, en los congresos de filosofía que hace la Asociación Filosófica de México cada 2 años. El doctor Guerra siempre proponía 1, 2 mesas para esos congresos. Él fue presidente de dicha asociación. Y entonces, eh, en una ocasión, vamos a ese congreso y una de esas cenas estábamos varios discípulos de Guerra y él, el doctor Sánchez MacGregor, el doctor Luis Villoro, eh, Graciela Hierro, bueno, estaban varios que habían sido mis profesores. Y entonces la discusión versaba, porque era después de nuestra mesa, que era mesa sobre Heidegger, y donde Graciela Hierro le reprochaba a Guerra, que había sido discípulo de Heidegger, por qué es que Heidegger no había hablado de un Dasein femenino, es decir, lo digo de una manera más simple, de una naturaleza humana femenina. ¿Por qué no lo habló Heidegger? Y entonces Guerra decía, no, querida Graciela, pues que no va por ahí, no, Gracielita, mira, es que no, o sea, Heidegger no era de esa idea, él no quería diferenciar hombres y mujeres, somos iguales, no hay un Dasein femenino, claro que no, somos humanos todos. Y decía, no, no es cierto, y comenzaba a hablar, y Guerra, no, es que no va por ahí, no, acuérdate, es lo más universal, el Dasein, bueno, etc. Al final, desesperada, Graciela le pide al doctor Villoro que se levante y dice, se pone junto a él y dice, ¿a poco somos iguales? Cuando Graciela Hierro hizo eso, pues ya todos bajamos la cabecita y dijimos, ¿para qué discutimos? Si está, si está bajando a nivel óntico una discusión ontológica, pues estamos perdiendo el tiempo. Esta señora no entiende, no entiende, ¿no? Y ya, pasamos a otro tema y ya eso se olvidó, pero pues sí todo el mundo dijo, pues qué lástima que Gracielita parece que no entienda lo que es la ontología, pero pero después ella se puso y creó el PUEG, el Programa de Estudios de Género del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Y bueno, pero es importante esto porque esto ocurrió antes de que lo crea. Bueno, quizás ya lo venía creando en esos años, pero antes de que apareciera el edificio y todo eso, ya lo habíamos discutido y pues la verdad no tenía mucho sentido. Eh, Esto no quiere decir que no haya un reconocimiento de todo lo que critica, pues no sé, desde Simone de Beauvoir y muchos otros, en el segundo sexo, etcétera, eh, y que haya sí, claro, un trabajo invisible y una explotación y todo eso, por supuesto que, 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 que uno no puede no reconocer evidencias así tan terribles y maltratos este, enormes. Pero, pero la cuestión es más compleja desde el punto de vista ontológico. Entonces, esto después lleva a otro fenómeno que es el famoso lenguaje inclusivo, que es como un desconocimiento de la obra de Ferdinand de Saussure. Ustedes recordarán el curso de lingüística general. Saussure plantea que tenemos diversos tipos que hay, digamos, características que tiene el habla humana, y una cualidad que tiene es ser lo más económica posible. Mientras más económico, mientras más sintético es el pensamiento de alguien, es más valorado porque va al punto, es claro, las ideas claras y distintas de las cuales hablaba Descartes. Entonces, Saussure eh, dice, el lenguaje tiende a ser económico, a no repetir, a no uh, hacer eso. Y entonces, por eso cuando llega Vicente Fox y comienza a hablar de compañeros y compañeras que estamos aquí presentes y presentas, etcétera,
pues todos dijimos, bueno, pues, es que es Fox, ¿no? O sea, no le pidamos agua a las piedras, ¿no? Pero después comienzan muchos otros políticos a intervenir así. Todos comenzamos a espantar. Y después, cuando yo estaba en la rectoría del Colegio de Morelos, me llegó una carta diciendo que tenía que utilizar lenguaje inclusivo. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué quiere decir eso? Además, como si uno pudiera decidir cómo hablar. Ustedes saben, tanto Heidegger como Lacan son muy claros en este punto. Uno no dice lo que quiere. Lacan lo decía muy claro, dice, somos par lettre, somos hablantes seres. Heidegger lo decía más bonito, decía, die Sprache spricht, el habla habla. Solamente soy el portavoz del habla. El habla se expresa y yo pues la digo, pero nada más. Ajá. Entonces, yo no puedo decidir cómo hablo porque simplemente no pienso lo que digo. O sea, el habla sale sola. Entonces, para dejar hasta aquí, porque lo que sigue es hablar de Judith Butler y las consecuencias después en este, eh, y hasta llegar al texto de Dufour, donde dice claramente hay dos sexos, aunque muchos géneros. Eh, eh, quiero dejar apuntado el elemento, digamos, el intento de dominación presente también en esto que se llama ahorita la ideología de género. Pero bueno, si me lo permiten, me gustaría dejar aquí por si hay alguna pregunta de intervención, y seguimos la próxima con ya el análisis cuidadoso del texto de Dufour y por qué es que, fíjense lo que voy a decir, que esto ha generado una polémica en Francia que no tiene ni idea, que es donde establece una similaridad entre las tesis de Donald Trump y las de Judith Butler.